Ya, perfecto. ¿Falta compartir las PPTs? Sí, está bien, está muy bien, sí, está viendo la parte de que se vean muy bien las, ya. A ver, muy bien, muy bien, muy bien. Me recalco nuevamente mi bienvenida a cada uno de los presentes, a cada una de las mamitas, de los papás también que quizás puedan estar ahí, a una escuela de padres más. Quizás hoy de repente vamos a tocar un tema muy distinto al que quizás hemos tocado a la última vez, pero pues todo suma, ¿no? Todo lo que sea aprendizaje, todo lo que sea de alguna manera información que vaya a nutrir la parte intelectual de cada uno como padre, es bien recibida, ¿no? Bueno, antes de entrar a la parte que nos importa, que nos reúne incluso en esta oportunidad, vamos a recalcar un poquito las normas de convivencia, ¿ya? Antes de poder establecer este diálogo, esta charla durante una hora que más o menos está establecida, me gustaría que todos eh, podamos, obviamente, estar bien renombrados con su nombre, obviamente para la parte de, más que todo para la parte de colaboración, la parte participativa que se va a dar mucho en esta charla y que obviamente tengo mucha esperanza y obviamente mucha expectativa de que todos los papitos puedan participar, ya sea dentro de su conocimiento o ya sea pues mucho más de lo que ya puedan conocer aquí en esta sesión, ¿no? Como segundo punto vamos a recalcar mucho el lenguaje, o sea, que sea una charla amena, que no sea, digamos, confrontativa, porque no es la idea, no es la propuesta que se intenta aquí compartir, que toda información o toda opinión debe ser bien tolerada en el sentido de que respetada, no, por más de que no tengamos la misma opinión, no quiere decir que pues vamos a imponer o incluso vamos a de repente a manifestar, ¿no? Nuestro desacuerdo de una manera excesiva, ¿no? O de repente inadecuada. El tercer punto va justamente con eso, respetar las opiniones de los demás, ¿ya? El cuarto punto tiene que ver con solo prender el micrófono cuando se le indiquen, para que no haya una distorsión de opiniones, para que no haya justamente una confusión de gestos o incluso hasta de mensajes, ¿no? Que cada padre pueda intentar de repente decir, pero que efectivamente con la parte de esa confusión no se va a poder llegar a darse así, ¿no? Y por último, sí, lo que voy a hacer mucho énfasis es, en este caso va a ser una mano virtual, o quizás algún gesto, pero levantar la mano para opinar. Obviamente esto para que, primero que tengamos un orden, y segundo que respetemos el turno de cada uno, ¿no? Muy bien, entonces vayamos un poco ya a lo nuestro, ¿no? Vamos a de repente ya recalcando ya lo que ya han comentado un poco la psicóloga, un poco de repente también las indicaciones que se han podido dar anteriormente, de estar bien renombrados efectivamente para poder comunicarnos bien, para poder dirigirnos de persona a persona bien, de nombre a nombre o de repente de apellido a apellido, sin poder dar de repente un mal mensaje, ¿no? De repente a la hora de llamarlos o de repente no saber comunicarnos a través de nuestro nombre como tal, ¿no? Y segundo, llenar lo que todavía falta, llenar el enlace de asistencia, todavía están a tiempo, todavía tienen digamos ahí los enlaces para que puedan estar eh, al, acorde a lo que vamos a avanzar. Muy bien, vamos a la escuela de padres. El día de hoy vamos a tocar un tema que sea titulado, que sea denominado, que sea establecido cómo enseñar a mi hijo a tratar a compañeros con TEA en el aula, ¿no? Incluso tenemos ahí la palabra TEA un poco remarcada de un color distinto, ¿no? Muy bien, de repente el tema de hoy va a ser, ya nos dice de repente que va a ser eh, algo especial, algo que muchos de nosotros nos da curiosidad, nos da mucha impresión de repente incluso hasta de conocer. Muy bien, de repente vamos a tocar un video. Antes de poder empezar, me gustaría de repente empezar con la parte del video. A ver si de repente me ayudas, Mafer, para proyectarlo. Sí. Tu micro, Jeremy, apágalo un ratito.
Todos somos diferentes y eso es maravilloso. Algunas diferencias son fáciles de ver: altura, peinado, color de ojos, etc. Otras diferencias no son tan obvias: nuestra comida favorita, nuestros miedos o habilidades especiales. Curiosamente, nuestra forma de ver el mundo también es diferente. Por ejemplo, ¿qué ves en esta imagen? Casi todos vemos un pato, pero algunos habrán visto un conejo. No importa cuál viste, ambas respuestas son correctas. Es tan solo un truco para demostrar que nuestro cerebro sí funciona diferente. Tu cerebro es un computador poderoso. Cada cerebro es diferente de los demás y controla cómo aprendemos. Por eso tenemos habilidades diferentes. Tus sentimientos, por eso reaccionamos diferente a los mismos estímulos. Y cómo nos comunicamos. El cerebro a veces está conectado de tal forma que interfiere con los sentidos, la forma en que percibimos las situaciones y cómo interactuamos con otros. A esto se le conoce como autismo. Mucha gente tiene autismo. Es muy posible que alguien que conoces sea autista. Por eso es útil saber un poco más sobre el autismo. Frecuentemente, el autismo crea en el cerebro conexiones especiales que facilitan tareas que para la mayoría nos pueden parecer difíciles. Por ejemplo, matemáticas, dibujo o música. Pero esas conexiones a veces tienen el efecto opuesto y actividades que son fáciles para nosotros, para ellos son increíblemente difíciles, como hacer amigos. Nuestros sentidos constantemente envían información al cerebro sobre las cosas y las personas que nos rodean. Sin embargo, cuando el cerebro y sus sentidos no se comunican bien, el cerebro se sobrecarga y se confunde, afectando cómo se ve el mundo exterior. Imagínate que estás caminando por esta calle. Ahora, así es como alguien con autismo podría percibir la misma caminata. Aterrador, ¿verdad? Tristemente, en muchos casos, la persona no puede expresar cómo se siente. Y aunque por fuera parece estar bien, por dentro hay una maraña de información envolviéndolos de ansiedad, incapaces de pedir ayuda. Sin darnos cuenta, todos desarrollamos métodos para calmarnos durante situaciones difíciles. Nos abrazamos, nos mordemos las uñas, jugamos con las manos, apretamos los labios, etc. De la misma forma, las personas con autismo se comportan de formas que les ayudan en momentos de ansiedad. Estos comportamientos pueden parecer extraños, pero son simplemente su manera de protegerse y son indicación de que algo no está bien. Lo mejor que podemos hacer es no empeorar su situación, enojándonos, ignorándonos o burlándonos. Recuerda, solo porque un juego de Xbox no funciona en PlayStation no significa que el PlayStation está roto. Las personas con autismo necesitan amigos dispuestos a tomarse el tiempo de conocerlos. Con comunicación y mucha paciencia, todos nos podemos beneficiar. El autismo no es una enfermedad, es simplemente una forma única de ver el mundo. Y con nuestra ayuda es posible que ellos compartan esa visión con nosotros. El autismo hace que sucedan cosas asombrosas. Muchas gracias María. Muy bien, vamos a continuar con esta justamente la parte del video. Aquí vamos a ver también. Pero antes de repente pasar a la parte teórica, a la parte que nos ha reunido, la parte que quizás nos más nutritiva, más esperada, quiero creer. Me gustaría escucharlos. Me puede ver el video. ¿Qué cosas llamativas pudimos ver en el video? ¿Qué podemos resaltar? Quizá de repente alguna participación de alguna amita, de repente alguna duda, alguna inquietud que haya quedado respecto al video.
A ver, escuchamos opiniones, escuchamos los puntos de vista. A ver, aquí tenemos, a ver, vamos a ver los participantes. Buenas ¿Alguna noches. opinión? Buenas noches, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, está? Buenas mamita. noches. Mi nombre es Catherine Jara, soy mamá de Valentino Guzmán y quisiera dar mi apreciación. Me parece muy importante que se esté tocando el tema, porque si bien es cierto, ahora existe mucho lo que es la inclusión y tiene que ser de forma amigable y hacerles tanto comprender a los padres como a los niños, porque sé que el día de hoy tuvieron una charla y les dieron un tríptico acerca del autismo, que es una condición, ¿no? Pero como el video lo dice y me ha encantado, está muy bien explicado, es una forma de ver las cosas de otra manera o de otras perspectivas. Eso quería mencionar. Muy Gracias. bien, muy bien, muy bien, muy bien, mamita. Muchas gracias por la participación. Quizás otra voluntaria que quiera participar, otro punto de vista también que quiera aportar a lo que ya hemos podido escuchar, lo que hemos podido ver, lo que hemos podido visualizar en el video, alguien más. A ver, de repente, escuchamos, a ver, escuchamos, o de repente gustaría que llame. Quizás, a ver con la profesora, a ver, con la profesora, sí, la profesora también. Luisa González está por ahí presente. A ver, de repente la escuchamos, de repente su punto de vista, está por ahí presente. Sí, buenas noches. Buenas noches. Disculpen, hubiera querido de pronto estar un poquito más presente y escuchar el video completo. La verdad no lo pude apreciar. Pero en cuanto al tema que se está tratando hoy, a la charla que se está brindando, me alegra muchísimo, ¿no? Porque pues muchas veces nosotros en algunas ocasiones no sabemos cómo tratar a nuestros amigos, a nuestros niños, ¿no? Con autismo, ¿no? Entonces me parece excelente que puedan existir estas charlas para que nosotros podamos conocer un poquito más acerca del autismo, ¿no? Para la cultura general y para mejorar y para ser más empáticos en muchas ocasiones, en muchas situaciones. Gracias. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. A ver, de repente alguna opinión más, quizás que también quiera aportar una idea, quizás no distinta, o de repente acoplar, agregar, adicionar a lo que ya se ha podido mencionar en estas dos intervenciones que hemos tenido. ¿Alguien más? A ver, de repente me gustaría ver de pronto, a ver, escuchar de Jorge Reyes. Jorge Reyes, a ver, aquí, sí, a ver, de repente escuchar una opinión, a ver, de un caballero, a ver si está presente Jorge Reyes. ¿Lo escuchamos? Jorge Reyes. Sí, sí, estoy presente. Ahorita estoy llegando a la casa para Bien. poder prender la computadora. Ahorita estoy con el celular, no escucho muy bien. Ah, muy bien, perfecto, perfecto. Igual, gracias Pero por la... estoy siguiendo. Ahorita llego a la casa, prendo la computadora y lo sigo. Ya, muy bien, papito, muy bien. Muchas gracias igual por la sinceridad. A ver, de repente otra intervención, quizás esté por ahí Jaime Fénix, a ver, si también nos puede dar quizás una de las... Ya, Jaime, a ver, ¿está por ahí presente? Buenas No. noches con todos los papitos. Buenas noches. Buenas Buenas noches noches. con los licenciados. Gracias ante todo al colegio por la oportunidad que nos dan para poder entender y saber este mundo que es un mundo de los niños autistas, que es un mundo muy bonito, un mundo muy inocente, un mundo, digamos, blanco para ellos. Porque la verdad ellos son como unas personas que siguen una estructura en su cerebro en la cual nosotros tratamos o debemos entender. Como es una condición. Y bueno, esta charla se verá para que algunos papitos entiendan un poquito más qué es el mundo del niño autista. No es digamos, es una situación que tiene sus altas y sus bajas. Y bueno, pues cualquier cosa estaremos pendientes de lo que ustedes digan o aporten y compartiremos algunas experiencias. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien.
Muy bien, papito Jaime, muy bien, muy bien. Buena aportación también a lo que ya se ha podido de repente mencionar. De repente alguna última intervención, a ver, quizás, a ver, si de repente ya nos metemos de lleno quizás a lo que, a lo que se va a abordar, lo que se va a de repente explicar hoy. A una intervención más quizás, a ver, ahí de repente alguna maestra quizás, una maestra, tenemos por ahí. A ver, ¿qué nos dice por ejemplo la maestra Keila? A ver, coméntenos al respecto, ya como parte de la finalización ya de esta parte de las opiniones, de los comentarios. A ver. ¿Está por ahí la maestra Keila? Buenas noches. Sí, Buenas noches, maestra. gracias, profesor. A todos los psicólogos presentes, papitos Mm. de sexto grado, gracias por darse el tiempo. Esta charla, estoy segura que será una de tantas más que se programarán. Mm. Madison Quispe, y estamos aquí todos con la mejor intención de poder aprender como maestros, como padres, enriquecernos para asimismo transmitir a nuestros estudiantes y a nuestros hijos para que todo sea llevado de una manera correcta, ¿no? Ya lo decía el señor Jaime, es un mundo diferente, es una perspectiva distinta y hay que verlo de esa manera. Estaré aquí muy atenta, al igual que todos los presentes. Gracias, profesor. Muy bien, muchas gracias por la aportación, igual maestra. Muy bien, entonces ya culminando cada intervención que se ha podido dar, ya vamos de repente especulando un poco en el sentido de que el tema de por sí ya es curioso, ya tiene mucho foco de atención, tanto como padre, pero también como hijo, ¿no? Ustedes que también son modelos o digamos que son la autoridad dentro de la casa, dentro del hogar, entonces es importante saber estos temas, ¿no? Muy bien, vamos a irnos a la parte del inicio, la parte de introducirnos al tema. Muy bien, aquí estamos, aquí vamos a la parte. Pero antes de poder entrar en un tema serio, en un tema un poco parco de repente, ¿no? Vamos a hacer la dinámica de inicio de preguntas sí o no. Y aquí también es donde voy a pedir mucha participación, obviamente voluntaria, pero que pues como tengo la expectativa, yo sé que todas las mamitas y los padres que también están presentes, espero van a participar. ¿En qué consiste esta dinámica? Lo que vamos a hacer a la continuación es que en colaboración tanto con mi persona, voy a plantear una serie de preguntas y estas preguntas van a tener que ser evitadas, o mejor dicho, se va a tratar de evitar decir sí o no. Podemos decir de repente tal vez, podemos decir probablemente, podemos decir quizás, podemos decir alguna vez, o se puede decir no en algún momento, o se dice casi nunca, pero cuando veamos una repetición, ahí es donde precisamente vamos a cortar y ahí vamos a llegar al punto, si habrá, que espero que haya, algún ganador en el sentido de que no pueda decir sí o no en alguna de las preguntas. Muy bien. A ver, vamos a irnos de repente con alguna mamita que ya no haya participado o alguien que ya de repente haya participado y quiera empezar. De repente, a ver, voy a hacerlo de repente con la psicóloga de repente para que nos tomen de referencia. Muy bien. Psicóloga Cindy, ¿puedo empezar con usted para de repente ejemplificar cómo se está planteando la dinámica? ¿Le parece? Por supuesto. Muy bien, a ver, vamos a hacer una serie de preguntas y bueno, como ya lo he podido recalcar y mencionar, vamos a evitar decir sí o no a cada una de las preguntas. Las preguntas son cerradas, entonces no se preocupen por si es una pregunta de otra naturaleza, ¿no? Muy bien, vamos a empezar, psicóloga, a ver, vamos a empezar rápidamente, a ver. ¿Te consideras una persona feliz? Por supuesto. ¿Estás 100% satisfecho con tu físico? Por supuesto. ¿Te consideras una persona agradable? Por supuesto. Ya repetimos 3 veces la palabra, entonces esa es Ah, no la una tengo que otra repetir. esa es otra normativa que ya también tenemos que tener en cuenta para no volver a repetir dentro de las siguientes participaciones. Muy bien, igual, vale mucho la aclaración. Seguimos igual Ok. vamos a entender la dinámica, ¿no? A ver, eh, a ver, ¿has traicionado a alguien? Tal vez.
Ajá. ¿Le has hecho daño a un ser querido? Jamás. ¿Sacaste a pasear al perro? Nunca. ¿Ya fuiste al médico? Desde luego. Ya. ¿Te sientes bien? Ciertamente. ¿Quieres decirme algo? Desde luego. Ah, Van dos, desde luego, ya. ¿ah? Van dos. Ajá, van dos, esa es la idea. A ver, vamos a poner otra. ¿Alguna vez han pensado en, a ver, ¿dónde está? ¿Tiraste la basura? Mm, Ya, muy bien, ya entendimos, hasta ahí, hasta ahí. El hecho también de pensar mucho la respuesta, de tomarnos tanto el tiempo, también es otra regla que nos va a jugar en contra en esta dinámica, ¿no? Muchas gracias, igual psicóloga. A ver si de repente ya entendimos la dinámica con otros papitos que quizás quisieran participar. Son preguntas, como han visto, cotidianas, no vamos a de repente ahondar en la privacidad de ustedes y mucho menos la vamos a invadir, entonces quisiera de repente participación, a ver, por ejemplo, a ver, ¿alguien le gustaría de repente participar o de repente le gustaría que llame yo? A ver, de repente Nicole Torres, a ver, estamos presentes, mamita. Nicole Torres, Sí, buenas noches. buenas noches, buenas noches. ¿Ha entendido un poco la dinámica o de repente gustaría que de repente repita nuevamente las indicaciones? ¿O se quedó claro? Definitivamente bien. Definitivamente, ya vamos empezando muy bien con el vocabulario de una vez ya, muy bien, está bien. Entonces vamos a empezar, ¿ya? ¿Se considera una persona feliz? Obviamente, ¿Te consideras una persona agradable? definitivamente. ¿Has traicionado a alguien? Quizás, ¿Estás deprimida? para nada. ¿Tiró la basura? ¿Perdón? ¿Tiraste la basura? Exacto, ¿Tienes ganas de ir al baño? un poco. ¿Te- eh, ¿Quieres decirme algo? Perdón, estoy con mi hijita que me está hablando y no me puedo concentrar. Ya, no, no hay problema, no hay problema. A ver, ¿quieres decirme algo? No, Ya está, muchas gracias. Se entendió la dinámica, se entendió la dinámica. Muchas gracias por la participación, mamita. Alguien más que quizás quisiera también poder participar de esta dinámica que, pues, para algunos puede ser algo de lo más agradable en el sentido de la facilidad de cambiar las palabras, pero también a algunos nos puede costar, ¿no? ¿Hay alguien más? A ver, de repente llamaría Janina Rosario, a ver, ¿está presente? A ver, Yanina Rosario, mamita Yanina Rosario, sí, a ver si nos puede acompañar en esta dinámica también, por favor. Rápidamente, rápidamente. A ver, Yanina Rosario Sí, está presente. sí, buenas noches. Buenas noches, Buenas buenas noches. noches, A ¿cómo ver, está? muy bien. ¿De repente le fue comprensible la dinámica o de repente de pronto quiera que le vuelva a recordar las indicaciones? A ver, ahorita Paz y Amor estaba con mi hija, pero a ver, dígame. Muy, muy bien. Bueno, básicamente lo que hemos podido plantear con anteriores participaciones es, yo le planteo una serie de preguntas y usted, dentro de su calidad de respuesta, va a tener que evitar decir sí o no. ¿Ya? Por ejemplo, puede utilizar palabras alternativas, ¿no? Tal vez, quizás, casi nunca, no sé, por ejemplo, no siempre, por Ok, supuesto. ok, menos Ajá, sí y claro. no. O sea, ¿no es cierto? Menos, exacto, exacto. Pero obviamente las palabras que vayamos utilizando ya no las podemos ir repitiendo, ¿no? Si decimos por supuesto, ya no diré por Ah, supuesto de nuevo, ¿no? Muy bien. perfecto. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Así. A ver, empezamos, mamita. A ver, ¿te consideras una persona feliz? Claro. ¿Estás 100% satisfecha con tu físico? Más o menos. ¿Ya tiró los desperdicios, la basura? Recién. ¿Sacó a pasear al perro? A mi conejo. Ya, muy bien, ya, muy bien, lo vamos a excepcionar. A ver, ¿recuerda qué hizo hoy?
Acaba de llegar de terapia Ajá. con mi hija. Ya, ya, no, bueno, es una pregunta del sí o no. Ya está bien, mamita. ¿Le gustó su almuerzo hoy? ¿Lo que cocinó hoy? Rico, por supuesto. Ajá. Ya dijo por supuesto Paz nuevamente. y amor. Muchas gracias, mamita. Muchas gracias. Se agradece la participación. Muy bien. Ok. ¿Alguna de repente participación, de repente adicional que todavía haya quedado pendiente o que quizás quiera participar, pues por parte de cada uno de ustedes? O bueno, a ver si quiero ver a alguien voluntario. No, no hay problema. Ya, muy bien, no hay problema, está bien. Bueno, la idea era un poco relajarnos, un poco desconectar de lo que ya vamos a ir de repente abordando a lo largo de esta sesión, ¿no? Muy bien, vamos a ir al grano, vamos a ir a lo nuestro. A ver, ya pasamos a la parte de la dinámica, ¿no? La parte más, más flexible de de la, de la sesión. Muy bien. Muy bien, vayamos a la parte dinámica y ya omitimos esta parte. Muy bien, ya escuchamos su participación. Sí, ya escuchamos su participación. Muy bien. Ahora, ¿dónde vamos? A la parte de desarrollo. ¿Qué nos dice en el desarrollo? A ver. Me gustaría, antes de poder empezar, plantearles una pregunta, ¿no? ¿Sabían que una persona como ustedes y mi persona podemos ser diagnosticada o padecer de autismo? ¿Qué opinan al respecto? A ver, quiero de repente escuchar sus opiniones, quizás no en voz alta, pero de repente sí en el chat, ¿no? Que me vayan comentando rápidamente, por ejemplo. Ya estábamos recogiendo alguna información con la parte de la participación anteriormente, que es una condición, que es un tema curioso, que es un tema que obviamente no puede ser incluso hasta inevitable en el sentido de vamos a encontrar personas con quien podamos convivir, con quien podamos de repente incluso dialogar en alguna experiencia casual, en algún momento, en la parte de nuestro colegio, de repente, en nuestra parte académica universitaria, en la parte laboral, que podamos ver también a compañeros, en nuestra parte comunitaria incluso, ¿no? Que sean nuestros vecinos, e incluso, pues, ¿no? También podemos tener amigos con esa característica, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, entonces para de repente ya no extenderme tanto en el tiempo, vamos a ir de repente a la parte de ver un video justamente también, pero un poco más enfocado a la información que vamos a tratar hoy. Muy bien, a ver, Mafer, repite, me ayudas por favor también con la parte de que nos va a servir mucho, que por favor sí pido que estén muy atentos, porque este video también, al igual que el otro, está bien detallado, bien explicado en cuanto a la información que podamos ir desglosando e incluso explicando a lo largo de esta sesión. Muy bien, a ver, María, a ver si me puedes ayudar por favor. Aquí lo que vamos a ver, igual habrá quizás alguna que otra terminología o alguna que otra palabra que va a ser de repente densa para cada uno de ustedes, pero pues no se preocupen porque para eso obviamente está mi persona para poder despejar sus dudas. Y obviamente pues no, de alguna manera explicar ante las preguntas que también vayamos desglosando a lo largo de la intervención. A ver, Mafer, a ver, pues estás ahí, a ver, Sí, dime. por favor. El segundo video de la parte de introducción, por favor. De acuerdo.
Atentos, papitos, atentos, porque después vamos a hablar en base a este video, por favor. Autismo es de uso común desde que películas como Rain Man, cuando los hermanos se encuentran, han visibilizado la existencia del autismo y el número de personas diagnosticadas ha aumentado año con año. Pero, en realidad, ¿qué sabemos sobre autismo? La palabra autismo viene del griego y denota encerrarse en uno mismo. Lo que en un principio se denominó autismo forma parte de un conjunto de afecciones más amplio llamado trastornos del espectro autista, que incluye al síndrome de Asperger y a los trastornos generalizados del desarrollo. Se le llama espectro porque no hay una frontera clara entre uno y otro, pero sí comparten una serie de señales y comportamientos. Estas son algunas características de las personas en el espectro autista. Dificultad para conectarse con otras personas. A la persona le es complicado descifrar los gestos e intenciones de los demás, cosa que otros hacen de manera intuitiva. Incluso hacer contacto visual resulta muy arduo para una persona autista. No les es fácil adaptarse a diferentes contextos sociales. Reducción de intereses, o sea, tendencia a concentrarse en un conjunto de gustos o actividades muy pequeño, especialmente si estos intereses son repetitivos. Además, el interés en estas pocas actividades suele ser muy grande. Esto se manifiesta en una fijación excesiva en rutinas y en patrones de conducta ritualizados. Siempre hacer las cosas de la misma manera, tomar las mismas rutas, comer la misma comida, hacer las mismas preguntas. Problemas de comunicación que se manifiestan en poca expresión verbal, hablar de manera repetitiva o haciendo eco de lo que dicen los demás. Reacciones o muy exageradas o demasiado reducidas a estímulos sensoriales como ruidos, olores, temperaturas, texturas. Estos rasgos varían mucho de persona a persona. Por un lado, algunas personas autistas desarrollan habilidades sorprendentes, por ejemplo, de memorización o de operaciones matemáticas, y en otros casos, las limitaciones son tan fuertes que quien tiene esta condición no puede valerse por sí mismo, incluso siendo adulto. En el pasado se trataba al autismo como retraso mental. Fue en los años 40 cuando Leo Kanner y Hans Asperger lo identificaron como algo diferente. Fue hasta los años 80 cuando el trabajo de Asperger se popularizó y Lorna Wing y Christopher Gilbert ahondan en su estudio y acuñan el término espectro autista. Desde entonces han aumentado considerablemente los casos diagnosticados, no porque cada vez haya más, sino porque cada vez hay más conciencia entre los padres y las herramientas de diagnóstico mejoran. Pero, ¿cuál es la causa del autismo? Sabemos que se debe a desórdenes del desarrollo neurológico. Está asociado con peculiaridades en la anatomía de varias partes del cerebro. Por ejemplo, el cerebelo muestra menos densidad de células de Purkinje y se muestra actividad reducida en la corteza prefrontal relacionada con la planificación, la personalidad y el comportamiento social, y aumentada en la región ventral occipital relacionada con la reacción a estímulos sensoriales. Lo que no se sabe es qué origina estos desequilibrios. Numerosos estudios han descartado que tenga que ver con las vacunas. Lo más probable es que tenga su origen en factores genéticos, porque suele ocurrir más en unas familias que en otras, pero también con posible exposición de la madre a ciertas toxinas durante las primeras etapas de la gestación o con problemas de nutrición durante este periodo. Estudios recientes sugieren que en muchos casos la causa son ciertas disfunciones autoinmunes relacionadas con las citoquinas y la inflamación durante el embarazo. Como muchos autistas también tienen problemas de digestión, se ha sugerido que el autismo podría estar relacionado con alteraciones en el microbioma intestinal, o sea, las bacterias buenas que viven en nuestras tripas, ya que hay una comunicación directa entre nuestras entrañas y la cabeza a través del eje intestino-cerebro. Lo más probable es que se trate de una combinación de factores, ya que se trata de una condición muy compleja. Los comportamientos del espectro autista empiezan a notarse desde pequeños. Hay que estar atentos si el niño o la niña a los 6 meses casi no sonríe y hace muy poco contacto visual. Al año no balbucea y no hace gestos con la mano como saludar o apuntar con el dedo, o responde poco o nada al decirle su nombre. A los 2 años no construye frases de 2 palabras como tengo sed o dame pelota, y solo repite frases que acaba de oír.
A cualquier edad, evita mirar a los ojos. Prefiere estar solo de manera persistente. No entiende los sentimientos de los demás. Muestra comportamientos repetitivos como mecerse o dar vueltas. Repite constantemente palabras o frases. Tiene dificultades para hablar o se resiste a cambiar sus rutinas o a que cambien de lugar muebles. Si una persona bajo tu cuidado presenta estas señales, es buena idea llevarla al pediatra o al psicólogo infantil para hacer una evaluación. Aunque el autismo no tiene cura, una intervención temprana ayuda mucho a que el niño o niña autista desarrolle mejores habilidades para su vida. Saber esto no solo puede ayudarnos a identificar y apoyar casos cercanos a nosotros, sino también para ser más empáticos en nuestro diario convivir con otras personas, desde familiares o compañeros de trabajo hasta gente que no conocemos. Algunas situaciones, como viajar en avión, por ejemplo, pueden ser muy estresantes para un niño autista y es fácil juzgar de berrinchudos a esos niños y a los papás de desconsiderados, sin pensar que pueden estar pasando por momentos muy difíciles. Tal vez ese compañero de trabajo que siempre hemos tachado de ser el raro o súper introvertido, realmente está haciendo un gran esfuerzo por convivir en circunstancias muy demandantes. Teniendo esto en mente, podemos ser más comprensivos y tratar de ayudar en vez de juzgar. Curiosamente, en la descripción te dejamos algunos sitios donde te puedes... Muchas gracias María, muchas gracias. Muy bien, a ver, ahora vamos a compartir la parte que ha podido desglosar, que se ha podido denotar, que se ha podido de alguna manera explayar en el video. Muy bien. A ver, vamos a nuestro. A ver, ya podemos observar el video. Ahora otra pregunta que planteamos, solo para dar la introducción. ¿Realmente conocemos el autismo? ¿Es solamente una condición ya? ¿Es una condición que se va deteriorando con el tiempo? ¿Es una condición que se contagia? ¿Es una condición que necesariamente tiene que ser por genética? Todas esas preguntas, todas esas hipótesis, todas esas ideas que he podido ahorita mencionar, vamos a ir despejando a lo largo de esta sesión. Muy bien. Muy bien, vamos a ver la parte de comparación conceptual, ¿ya? Vamos a ver la parte de significado que tiene este término del autismo precisamente, ¿no? Por ejemplo, la parte académica, la parte del diccionario del Oxford Language nos dice que es un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la realidad exterior. Ya nos está dando un indicio, un breve spoiler quizás, de que la persona va a estar centrada o va a estar enfocada sus acciones en base a lo que le pueda primero que beneficiar a sí mismo, pero que también que busque su bienestar a toda costa. Muy bien, a toda costa, obviamente sin necesariamente agresión, pero obviamente pues sí va a priorizar o va a poner como prioridad que esto no le afecte a su persona como primera impresión, ¿no? En la parte de significado, la parte etimológica, ¿no? Como ya nos mencionaba en el video, ¿no? La parte de como término griego nos dice que es, el término como tal nos dice encerrarse en uno mismo, ¿no? Es decir, que muchas veces la persona es asocial, ¿no? No tiene no tiene ese interés por la parte de involucrarse socialmente con la sociedad, ¿no? En la parte del concepto psicológico, por ejemplo, ahí menciona que dice que es una discapacidad de desarrollo causada por diferencias en el cerebro. No, yo no diría quizás discapacidad, pero sí tiene que ver con una condición. Muchas veces se ha denominado esto como un retraso antes, cuando todavía no se hacían esas investigaciones que ahora tenemos, y ahora se denomina como una condición intelectual, ¿no? Porque obviamente los niños no tienen ausencia de repente de rasgos o de habilidades para desenvolverse con los demás. Tienen unas habilidades distintas y eso precisamente se abarca quizás en cursos como intervención con niños precisamente en habilidades distintas, pero que justamente ejemplifica eso, de que no pierden capacidades sociales, sino que tienen una diversidad de repente distintos a una persona que no padece de este tipo de trastorno, ¿no? Bueno, de este tipo de condición, más allá de ser un trastorno, una condición, ¿no? De que obviamente pues no tiene nada que ver de repente con quizás con un trastorno de otra naturaleza, ¿no? Que sería un poco más complejo. Ahora, ¿por qué de repente se dice TEA?
¿Por qué lo mencionamos como TEA? Algunos de repente en la forma abreviatura, quizás lo que quizás no estamos involucrados quizás con la materia de la psicología, y acá de repente con mi colega sí. ¿Por qué decimos TEA? El TEA como término tiene un significado bien detallado que se define como el trastorno espectro autista. Y este término es como una familia en el sentido donde ahí podemos encontrar tanto el síndrome de Asperger, pero también trastorno generalizado del desarrollo. Por eso cuando alguien de repente lo denomina o lo etiqueta ya de una vez con TEA, yo le diría ¿qué tipo de TEA? ¿Qué tipo de trastorno de espectro autista? Porque si bien es cierto de que hay estos tipos de trastornos o estos tipos de repente de características que pueden presentar a estas personas, son distintas, porque no podemos decir que TEA tú, TEA yo, TEA aquí, TEA allá, porque tenemos unas características distintas, incluso hablando de repente de miembros de la familia, como hablamos del TEA, ¿no? Por eso que en la última parte pongo, en otras palabras, no hay un límite quizás marcado entre uno y otro, pero sí hay características que toda esta familia comparte, ¿no? Y es justamente lo que vamos a compartir a continuación, ¿no? Características que se podamos ver en niños que padezcan o que se hayan diagnosticado con este tipo de diagnóstico, ¿no? En la persona, obviamente ya confirmado por un especialista, psicólogo infantil, un psicólogo quizás clínico, o hablando ya quizás de repente un poco más temprano en la parte de la pediatría, ¿no? Como ya lo mencioné en el video, ¿no? Mencionamos cuatro características básicas que sí o sí vamos a ver en todos, y que cada uno de cada una de estas personas pueden presentar de manera básica, ¿no? Dificultad para conectarse con otras personas. Ya lo hemos visto en la parte del video, que no se expresan de la misma manera que una persona que no lo padece. ¿Por qué? Porque de repente también has recibido un estilo de crianza o una forma de enseñar distinta a lo que se ha podido observar. La otra parte es reducción de intereses, no tiene la misma aglomeración de intereses como haría otra persona, ¿no? Y eso está bien. No quiere decir que porque tengamos reducción de intereses seamos una persona mala. No, está bien. Incluso hasta personas, precisamente por eso es que nace la parte de intervención con niños en habilidades distintas, porque hay habilidades distintas, no hay ausencia de habilidades distintas. Lo que hay es habilidades distintas porque somos distintos, después de todo. Tenemos incluso hasta los mismos gemelos, ¿no? Los mismos gemelos pueden parecer igual, pero no son igual. Muy bien. No son igual en características, no son igual en gustos, incluso no son iguales en profesiones, ¿no? Uno quizás querrá ser más abogado que el otro quizás querrá ser más psicólogo que otro, o de repente uno querrá ser más empresario que otro, etcétera, etcétera, ¿no? El otro es claramente los problemas de comunicación, ¿no? No se establecen quizás de la misma manera en cuanto a oraciones, en cuanto a comprensión, pero que obviamente sí se les puede, digamos, en base a sus características, poder de una manera acoplar técnicas, estrategias, dinámicas que obviamente también le vayan a servir, pero de manera pues distinta a un colegio quizás, que hay un colegio de repente con estas personas que puedan asistir, que son colegios de básica regular, ¿no? Y no de colegio solamente de educación básica como ya, que es en donde nos constituimos precisamente el Pedro Paulet, ¿no? La última parte es las reacciones reducidas o exageradas, ¿no? Eso precisamente tiene que ver con los ruidos. Y aquí lo puedo detallar un poco más expansivo, ¿no? La parte de conectarse con otros mismos. Tendrán más dificultades por ejemplo, en los gestos, en las intenciones de los demás. Ellos, por ejemplo, no tienen la misma comprensión, por ejemplo, en una idea de sarcasmo, ¿no? Si tú, por ejemplo, hablamos, oye, gracias por ayudarme, ¿no? Y realmente no te está ayudando, el niño realmente no te va a comprender como tal. ¿Por qué? No porque no quiera, sino porque precisamente él no lo percibe, así no tiene esa capacidad de percepción más allá de lo que ya conoce. La otra es la dificultad para hacer contacto visual. Precisamente como se veía en el video, no necesariamente puede estar mirando a la cámara, sino que puede estar boca abajo, mirando boca abajo, boca arriba, o incluso desviando la mirada, ¿no? A lo mejor te mantendrá la mirada por unos instantes y luego inmediatamente hará el desvío de la misma, ¿no? Y por último tendrá dificultades para adaptarse a diversos contextos contextos sociales en este caso. ¿Por qué hablamos de contextos sociales? Por ejemplo, en el colegio, ¿no? Ya se ve de alguna manera distinta no porque sea algo, digamos, malévolo, sino porque
tiene otro tipo de desenvolvimiento en el mismo, ¿no? Tiene otros gustos para desenvolverse, tiene otra percepción, como ya la mencionaba antes. Y en base a eso, ¿uno qué hace? En base a eso uno recién actúa. La parte de reducción de intereses. Acá, por ejemplo, puse una idea muy de repente muy detallada o de repente muy breve para que sea entendible. Es una tendencia a concentrarse en un conjunto de gustos repetitivos, con fijación excesiva en rutinas o patrones, ¿no? Es decir, el niño en este caso puede repetir la misma rutina y no porque necesariamente quiera, sino porque se le hace mucho más de repente acorde a lo que él conoce, acorde a lo que él, digamos, ya pueda estar estableciendo en la familia, en la parte social, incluso también, ¿por qué no? Hablamos también de la parte pasional, hablando con la pareja, ¿no? Porque esto con el tiempo no desaparece. Cuando hablamos de autismo no desaparece con el tiempo. Es más, no se ha hallado incluso en la parte de la ciencia que esto se pueda curar. Entonces, una persona desde que nace con autismo hasta el día de repente del ciclo vital del fallecimiento sigue manteniendo esta condición. Entonces no desaparece con el tiempo, no hay digamos una pastilla o de repente alguna operación que pueda modificar este tipo de condición, pero sí hay tratamientos, sí hay de repente planes de intervención, sí hay asesoramiento psicológico, sí hay asesoramiento pediátrico en el caso de los niños, si hay de alguna manera ese acompañamiento que quizás los padres quisieran y la asesoría que precisamente un especialista te pueda dar. Sí existe, entonces no tenemos alternativas de estrategia para afrontar ese tipo de condiciones, sí. ¿Hay cura? No, pero igual de alguna manera tenemos todas estas estrategias que precisamente hace 20 años no había, por eso que antes se consideraba un retraso y ahora se considera una condición. Problemas de comunicación. La persona tiende a hablar de manera repetitiva o haciendo eco de los demás. Por ejemplo, yo le planteo, no sé, recoge un libro y el niño precisamente en base a su conocimiento, en base a las características, en base a todos los rasgos que he podido mencionar, puede repetir lo mismo, puede decir, puede recoger un libro y no necesariamente porque les genere de alguna manera una broma o quiera ser el psicólogo, ¿no? Sino porque en base a sus capacidades si no hacemos una intervención de repente adecuada, si lo dejamos de una manera aislada a su caso, si no se toma la importancia de vida, probablemente esto con el tiempo se vaya dilatando, es decir, que se vaya repitiendo y que obviamente vaya afectando su lado laboral, como ya también vamos a ver más adelante, pero también su expresión personal, su desarrollo personal, ¿no? ¿Qué tanto puede socializar con amigos, pero también con damas, ¿no? Para la hora, porque pues entre la dama y un caballero hay una diferencia de percepción, hay una diferencia de gustos, hay una diferencia de intereses, e incluso hay una diferencia de forma de socializar, ¿no? Y la última parte que es la que más quizás uno ve como padre, uno puede denotar, uno puede no pasar desapercibidos a las reacciones exageradas o reducidas, ¿no? Reacciones exageradas ante estímulos como ruidos, que ya lo veíamos en los videos, ¿no? En que uno de repente no lo ve, no lo percibe o no lo escucha el ruido como quizás ahora me están escuchando ustedes a mí, sino que lo escucha como si estuviéramos haciendo un concierto de rock a lo Kiss a muy alto volumen, pero que quizás no es culpa de él, o de la niña, porque ha nacido de repente con esas características por un desorden, que vamos a verlo, un desorden genético, que hasta la actualidad no se sabe con exactitud qué es lo que pueda de alguna manera alterarlo en la parte no cromosómica, ¿no? Que es la parte biológica por el cual digamos uno llega al nacimiento, ¿no? a la constitución humana. Muy bien, la parte de temperatura también es un tema bastante interesante de analizar con relación por ejemplo, al calor, ¿no? Es un desenvolvimiento totalmente distinto, ¿no? Entonces, va a haber un cambio en el niño, en el sentido de que va a tener estas características y hay que tener que conocerse a sí mismo, incluso por parte de los padres conocerlo a sí mismo, sí, va a haber un cambio distinto, pero es manejable, está al alcance de cada una de las familias, incluso este tipo de charlas les puede servir como parte de asesoramiento para que uno actúe y uno afronte la situación, pero en base a ideas que sean aterrizadas, ¿no? Que no sean descabelladas, que no sean de repente fuera de lo que fuera de lo que pueda beneficiar incluso a su hijo, ¿no?
Entonces aquí encontramos dos causas que ya más o menos he mencionado y que ya han visto en el video, ¿no? La parte genética, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que tiene que ver con la parte de herencia, si en el caso hay familias que ya tengan, o hay de repente abuelos, tíos, hermanos que ya tengan alguna condición de esta naturaleza, entonces puede ser la probabilidad de que tu hijo o tu nieto incluso también pueda padecer de este tipo de condición potencialmente, ¿no? Y otro es los factores ambientales, ¿no? ¿Qué? Psicólogo, ¿pero qué hablamos con factores ambientales si no tiene que ver nada la sociedad? No necesariamente hablamos de la sociedad, sino hablamos, por ejemplo, en este punto de todo ese proceso de tratamiento en el embarazo, ¿no? Qué tanto uno se cuida, qué tanto uno puede alimentarse bien, que tenga que ver quizás con la nutrición, con la buena alimentación, porque en la dama, obviamente cuando uno está en proceso de embarazo, va viendo también ciertos cambios, ¿no? Algunos se suben de peso, de repente se sienten, hay problemas también, o hay impacto psicológico, de repente hay un poquito más de estrés, un poquito más de ansiedad para hacer las cosas, la condición es otra, hay otras limitaciones respecto a pre-embarazo, a un peri y un post-embarazo, ¿no? Porque hay un descanso, hay una serie de factores que van a influir incluso para no laborar, incluso para después reintegrarse a la parte laboral, ¿no? Ahora hemos visto las causas, pero ¿qué efectos causará? O sea, ¿qué repercusiones puede haber en la persona si no actuamos a tiempo, si lo dejamos pasar, si le somos indiferentes a este tipo de condición? Que es cierto, hay posibilidad de reintegración, sí, pero también es bajo un acompañamiento constantemente por parte de los padres, y por eso que se enfatiza mucho este tipo de charlas, este tipo de temas, no por el hecho de repente de incomodar, no por el hecho de que, es un trastorno que ya de repente tiene tiempo, que ya tiene mucho tiempo de su existencia, sino que lo que intenta tratar de repente de difundir, dar como mensaje es que todos, a pesar de la condición que tengamos, tenemos la misma oportunidad, la misma capacidad, la misma fortaleza de poder desenvolvernos y de reintegrarnos o integrarnos a la sociedad acorde a cómo somos, acorde a las características o rasgos que podamos de alguna manera, pues, ¿no? Denotar o incluso, pues, ¿no? Caracterizar como individuos, ¿no? Las complicaciones o las repercusiones que se puedan ver son algunas más predecibles que otras, ¿no? Los problemas laborales, ¿no? Efectivamente, el hecho de poder desenvolverte en un ámbito laboral, no muchas veces te rechazan por el hecho de que te quieran rechazar y ya, sino que el tratamiento, el trato, el desenvolvimiento, la exigencia, la parte de las tareas, la parte incluso de las normas van a ser distintas a una empresa distinta, porque yo no le puedo exigir a un niño, no, yo no le puedo mandar a un niño de repente con TEA o a una persona adulta con TEA a un ambiente muy ruidoso de repente en un sitio laboral. ¿Por qué? Porque eso va a ser muy desfavorable. Va a ser desfavorable su productividad, su eficacia y por último su salud también mental, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces hay esa separación, no por discriminar ni mucho menos ser indiferente, sino porque lo que intenta uno hacer como persona, como empleador, como psicólogo, como especialista, es que la persona se sienta lo más cómoda y feliz dentro de su bienestar psicológico sin afectar a otros, ¿no? Viendo otro punto es la parte de problemas en la escuela de aprendizaje, ¿no? No va a tener la misma capacidad de retención que otros niños, ¿no? Le costará un poquito más en la parte de matemática, o quizás no, como ya hemos visto en los videos, tendrá buena capacidad de memorización, que son excepciones, pero obviamente no en todos los niños se da que tengan buena capacidad de memorización, podrá resolver quizás operaciones matemáticas, pero pues obviamente no se repiten todos, ¿no? La otra parte es la capacidad para vivir de forma independiente, ¿no? La autonomía, ¿no? Al tener ese acompañamiento quizás de una persona cercana, una persona que ya tenga confianza, quizás al comienzo vaya a ser de alguna manera abrumador, ¿no? Porque uno de repente como padre esperaría que poco a poco el niño o la niña vaya siendo independiente cada vez con el pasar del tiempo, con mucha más fortaleza, ¿no? Con mucha más predecibilidad, ¿no? Y entre los últimos está la victimización, de ser objeto de intimidaciones en el caso de bullying también, porque un niño no sabe actuar al respecto, o de repente sí sabe actuar, pero actúa de repente de manera inadecuada, ¿no? Resuelve acorde a lo que conoce, también responde a las burlas, entonces entra en ese círculo vicioso, hay un aislamiento social también
quizás porque no quiere compartir con los demás niños, porque sabe que no van a de alguna manera juzgar, se va a sentir de repente el niño diferente, pero padres, todos somos diferentes al final y al cabo. Todos tenemos algo de diferente, ¿no? Un cabellito más, un cabellito menos, un diferente peinado, una diferente ropita, una diferente, por ejemplo, no sé, un diferente pie al otro, un dedito más bonito que el otro. Y está bien, no hay problema con que nos mencionen que somos diferentes. Lo que sí sería de repente un problema es que no aceptemos que somos diferentes, porque a largo plazo no vamos a negar a la realidad, vamos a querer construir una realidad imaginaria y no vamos a dar ideas, no vamos a tomar decisiones en base a lo que está pasando, sino a lo que quisiera que pase. Y por último llega a la parte del estrés en la familia, ¿no? Hay un cambio dentro del niño o hay una integración de un nuevo integrante, en este caso el niño, cambia su estilo de vida del niño porque obviamente tiene otras características, pero también cambian los padres, porque tienen que adaptarse a nuevas estrategias, tienen que hacer más esfuerzo quizás, o quizás menos, tienen que hacer de repente otro tipo de características para cuando haya tema de emociones, porque los niños con TEA no necesariamente son expertos en manejo de emociones, ¿no? Tienen más dificultad, pero que como lo digo, con mucho acompañamiento obviamente se puede sobrellevar, se puede manejar y obviamente se puede obtener los resultados y la expectativa, como lo digo, ¿no? Que uno de repente desea, ¿no? Pero la expectativa acorde a las características del niño. Muy bien, factores de riesgo que podemos de repente ver desde nuestro punto de vista como padres, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que, por ejemplo, cada 4 de 5 niños son diagnosticados con TEA, o sea, me refiero a caballeros, ¿no? Me refiero a que... Y esto no necesariamente porque tenga que ver con la parte del sexo como tal, sino porque en los varones es un poco más predecible de detectar, porque como tienen un comportamiento distinto, tienen otro desenvolvimiento a las damas, es mucho más detectable bajo los criterios que se puede establecer, por ejemplo, en el CIE-10, ¿no? Que es un manual psiquiátrico que se ha podido ver aparte de los psicólogos, ¿no? Y otros antecedentes familiares, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, si mi padre ha tenido de repente autismo o se ha sido diagnosticado con autismo, es probable que pase conmigo, ¿no? Es probable, no digo que así sea, pero es probable, no es algo determinante, ¿no? Sino es algo de que pueda pasar, pero aún hasta que llegue el momento, pues uno lo va a saber, ¿no? Y otro es que también confundimos el autismo con otros trastornos, ¿no? Que justamente tiene que ver con la parte de trastorno generalizado al desarrollo, que tiene que ver quizás con problemas de aprendizaje, que quizás tenga que ver solamente con problemas de repente onomatopédicos, que tenga que ver quizás con la parte del lenguaje expresivo, ¿no? De cómo mueve las manos, de que si desenvuelve la parte de los gestos, las señas, ¿no? Que uno pueda ir aprendiendo, no necesariamente siendo una persona de carácter, de repente con características sordo-mudo o sordo, o de repente con discapacidad visual, sino de que uno, por ejemplo, mismo, ¿no? Ahora me estoy explayando y estoy utilizando recursos de repente escénicos, ¿no? Con la mano, de repente mientras voy caminando también, esos son otros gestos que también uno como especialista puede ir valorando, ¿no? Entonces no nos apresuremos quizás en decir, ya tengo un hijo con TEA. No, lo que tenemos que hacer en base a esta charla es tomarlo en cuenta, analizarlo, y si creo que tengo una sospecha, si creo que tengo de repente alguna duda con respecto, podemos consultar a un especialista. No pasa nada si consultamos a un especialista. Es más, el hecho de afrontar e ir a un especialista nos dice que estamos dando un paso muy bueno, estamos atendiendo a nuestro patrimonio mucho más valioso en nuestra vida, ¿no? Que son nuestros hijos, ¿no? La parte también de la parte prematura, cuando un niño nace con prematura, no es un requisito de que sí o sí va a salir con autismo, pero es una probabilidad. La probabilidad está latente siempre en ese caso, porque se ha visto estudios, pero no es una determinante de que sí o sí una persona con estas características va a ser determinado con TEA, ¿no? Y por último, la edad de los padres, ¿no? Si lo concibo en el caso de las mujeres, entre los 40 y 50, obviamente, el riesgo es mayor a que el niño pueda padecer de alguna dificultad, ya sea tanto física, pero también de repente fonológica, ¿no? La parte de pronunciar, la parte
en el caso de los niños con síndrome de Down, ¿no? Que se puede dar en esos casos, ¿no? Pero no es una determinante, ya como lo acabo de mencionar. Muy bien, no nos extendemos mucho más en esta parte, entonces ahora vamos a lo que más nos interesa en la parte de esta sesión, que es justamente como se llama nuestra charla. Dice, ¿cómo enseñar a mi hijo a socializar con una persona con TEA, ¿no? Una persona que ya, como he mencionado, le cuesta de repente socializar, no porque quiera, sino porque así lo concibe, así lo percibe de repente la mismo entorno, también con los amigos cuenta mucho. Y primero, como estrategia para hablar precisamente con los hijos, es hablar con un estilo claro, ¿no? Evitando ambigüedades, ¿no? De que digamos la verdad como tal, de que es una persona con tal condición, que no se comporta de la misma manera que nosotros, pero eso no quiere decir que sea una persona mala. Y que esto también puede darse a una persona que tenga desde la más clase económica alta hasta la persona que tenga menos recursos, ¿no? No interfiere entre la condición de que si uno tiene una etnia más resaltada que otra, uno pertenece a una inclinación más religiosa que otra, es indiferente este tipo de condición, ¿no? Entonces, el primero es hablar claramente, ¿no? con los hijos, ¿no? De que es tal cual, es una condición que quizás no hace de repente indiferente a la sociedad, porque forma parte de una sociedad, todos formamos parte de una sociedad. Entonces, al final y al cabo, lo que tenemos que hacer frente a este tipo de personas con características de esta naturaleza, pues es hablar las cosas como tal con nuestros hijos, ¿no? De papá o de mamá a hijos, para que ellos puedan también tener mucho conocimiento. Y tengamos en cuenta que el conocimiento pues es una gran estrategia, y más ahora que encontramos todos los medios que no habían antes, quizás con esa facilidad, con esa exactitud, con esa abundancia que no había antes, ¿no? O que era un poco más difícil, ¿no? El segundo punto es reflexionar sobre el desafío que puede resultar para la persona y ponerse en su lugar, ¿no? Tiene que ver mucho con la empatía, ¿no? En sexto hemos tocado mucho de las habilidades sociales, entre ellas la empatía, porque uno no solo se basa, no hay que enfocarnos solo en el hecho de que cómo me siento yo, de que no me interesa a otra persona, de que me descuida, porque al final y al cabo, cuando uno obra bien, le va bien. Uno pensar en el hecho de la otra persona, de cómo se siente, cómo se puede sentir, cómo de alguna manera se pudo expresar ante las demás personas, o pensar en qué pudo causarle a ella, es un gesto también de que estamos así desarrollando nuestra autonomía, ¿no? Y es una medida que hemos considerado dentro de este tema, porque es interesante, y no solamente con niños con TEA, ¿no? Sino también niños con síndrome de Down, con síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque ellos no lo perciben de la misma manera, incluso tienen limitaciones distintas a como tenemos nosotros, ¿no? De repente nosotros, como incluso a mí, ¿no? Involucrándome, no me gusta mucho la matemática, pero ellos pueden ser muy capaces y muy de repente inteligentes para desarrollar este tipo de materias. Y está muy bien, porque todos en este sentido somos distintos, pero también aprendemos distintos. Muy bien, el siguiente es obviamente no usar el sarcasmo dentro del lenguaje con ellos. ¿Por qué? Porque no lo van a comprender así, lo van a tomar muy literal, lo van a tomar muy directo, ¿no? No lo van a interpretar de la misma manera que uno como persona sin estas características lo pueda ver. Y obviamente pues asegurarnos de explicar bien para que no haya malentendidos, ¿no? En el caso de que quieras prestar algo, préstame tu lápiz un ratito, por favor, obviamente igual incluyendo los modales, y te lo devuelvo en menos de 2-3 minutos de repente, ¿no? Así que uno ser preciso, ¿no? ¿Para qué? Para que la otra persona no se quede quizás con un malentendido, o que no lo interprete quizás distinto a como uno lo quiere plantear con el mensaje, ¿no? Muy bien, el otro punto es darle tiempo a la otra persona que procese la información, ¿no? Yo no puedo entablar quizás una misma conversación con una persona con TEA que con una persona quizás que tenga también, por ejemplo, síndrome de Down, ¿no? Porque tienen características distintas, su parte de desenvolvimiento es otro, su capacidad de información es otra. Te puede entender, te puede de alguna manera escuchar muy bien, pero a la hora de responderte, a la hora de repente de dar desglosar una pregunta abierta, ahí donde tenemos que tener paciencia para escucharlos, para que no todo va a ser rápido, no todo va a ser el inmediatismo, ¿no? Sino que también hay que darle esa oportunidad de decir, él no tiene la misma capacidad que yo, pero lo voy a escuchar y me voy a dar la oportunidad de poder conocerlo, ¿no? El último punto es tener en cuenta utilizar otro tipo de códigos, ¿no? Imágenes, de repente gestos también que ella puede identificar,
para que esto pueda hacerse más entendible para ella, ¿no? Y entramos a la parte final, ¿no? Entramos a la parte final. Hasta ahí, ¿qué nos ha parecido a los padres de familia? ¿Qué les ha parecido? A ver, hasta aquí, papitos, ¿hay dudas al respecto? ¿Preguntas al respecto? ¿Inquietud? A ver, dígame, mamita Luisa González. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas noches. Buenas noches. Quería, bueno, en este caso nosotros tengamos en cuenta que nuestros niños ya están bordeando los 11, los 12 años, son preadolescentes, vamos a decir. Y nosotros pues, las mamitas, los chicos, ¿no? Que pues tenemos a Madison y a veces es cierto que no siempre es tan sencillo para los chicos, ya que están entrando a una etapa adolescente, de pronto saber cómo relacionarse, ¿no? Cómo comportarse, ya que pues en este cambio se da que las chicas que antes eran más juguetonas, ¿no? Que les gustaba jugar, correr, ya están de pronto en digamos, a una etapa más pasiva, quieren estar sentadas solamente conversando, ¿no? De los dibujos que les gustan, de las cosas que les gustan, de la música que les gusta, ¿no? De pronto yo sé que tal vez se puede parecer la situación que muchas veces se pueda sentir de pronto que se excluye, ¿no? Tal vez en este caso pues a nuestra pequeña Madison, pero no sé cómo podríamos de repente manejarlo, ¿no? Ya que pues ella es más energética, le gusta jugar, ¿no? Y muchas veces las chicas ya no quieren estar corriendo, ya no quieren estar, ¿no? No sé cómo podríamos de pronto, cómo podríamos orientarnos para nosotros conversar con nuestros niños, con nuestras niñas, o cómo podríamos manejarlo, ¿no? En el aula, con ellos. Gracias. Muchas gracias. Es una pregunta bastante agradable, porque nos va a permitir, uno, que recordar lo que ya hemos podido tocar, pero también establecer lo que ya quizás se ha podido dar el mensaje, ¿no? Muy bien. Recordemos que los padres, dentro de todo nuestro rol, dentro de todo, primero, dentro de toda la composición familiar, tenemos un rol. Entonces, es importante, por ejemplo, que estos medios, por ejemplo, las charlas de escuela de padres, de repente la influencia cultural o incluso la comprensión lectora que uno pueda estar estableciendo o incluso inculcándose a través de libros, los videos que uno puede estar visualizando, la información que uno puede estar atento o que uno puede estar de alguna manera integrando siempre, constantemente, ya sea por el trabajo o ya sea precisamente porque tienes una responsabilidad como familia, ¿no? Entonces, primer paso, como padre, uno debe saber lo que no le gustaría que le haga a su hija, ¿no? Habló un poquito de la exclusión. Es un tema muy interesante porque quizás Madison, o de repente, no necesariamente Madison, ¿no? Sino una persona con características de TEA, tenga el desenvolvimiento que tiene, no lo sabe, o de alguna manera lo percibe de acuerdo a lo que lo perciba, ¿no? Entonces, como padre, como una de las normas que justamente, una de las estrategias que se ha dado es hablar precisamente con nuestros hijos, ¿no? De que obviamente compartan, socialicen con ella de una manera acorde a sus características, ¿no? Ya sea con imágenes, ya sea con gestos, ya sea hablando de repente lo más breve, lo más directo, porque también no tiene sarcasmo, porque lo toma literal, pero hablando precisamente con ella, ¿no? Sentándonos un día y decir, hijo, ¿cómo te va en el colegio? Coméntame al respecto de cómo es el ambiente en tu salón, por qué no te socializas con tal persona, por qué sí con esta, por qué no. Y a través de ese abanico de estrategias, uno va viendo que, primero, el hijo va viendo de que su autoridad, su mamá, su papá, se está preocupando por él. Y segundo, de que está viendo de que, sin invadir su espacio privado, está brindándole ese acompañamiento. Porque al final de todo, los padres, tanto como ustedes, como quizás en algún momento tocará la oportunidad a mi persona, antes de ser padres hemos tenido que ser hijos. Entonces, si queremos lo mejor para nuestros hijos, si queremos que las cosas se vayan dando, se vayan desenvolviendo, que se vayan suscitando de la manera que
uno busque el bienestar de nuestros hijos y busque la paz, busque la buena convivencia, busque en lugar de la exclusión, la inclusión, pero obviamente bajo ciertos límites, porque obviamente igual hay que establecer límites, hay que establecer normas claras, hay que establecer un cierto, no digo que distanciamiento, pero sí una cierta barrera entre tal persona y tal persona, no porque quiera, digamos, distanciarme de tal persona, sino porque siempre debe haber un respeto, ¿no? Yo te permito, o yo te doy confianza hasta donde tú me permitas, donde uno ceda, ¿no? Y eso pasa para las personas, tanto que tengan estas características, pero también como las que no tengan, ¿no? Entonces, este tipo de charlas, como la que se dio para alumnos, pero también como la que se está dando ahorita, espero que sea de mucha pinza para cada una de las mamás, no porque de repente se nos antojó dar esta charla, ¿no? Sino porque todas las estrategias que se han podido dar, que ya las he podido de repente desglosar, pero aquí vamos a mencionarlas porque es el punto de que se lleve la mayor información posible, es eso, es justamente eso, ¿no? Hablar estilo claro, ¿no? Evitando ambigüedades, ¿no? No es que lo dejemos hacia un lado ni hacia el otro lado, sino de que digamos las cosas tal cual. Estamos con niños hablando de 12 o de 11 a 12 años, ¿no? Entonces esa capacidad de comprensión frente a una lectura, frente a algún diálogo, frente a una conversación, ya está desarrollada. Entonces, todo lo que vayan estableciendo, conversando, incluso conversando, influyendo entre los hijos, va a tener repercusiones. Y no necesariamente repercusiones malas, sino que también repercusiones buenas, ¿no? Si yo constantemente me involucro con mi hijo sin invadir su espacio privado, ¿esto qué quiere decir? Que a largo plazo mi hijo va a tener más confianza en contarme sus cosas, mi hijo va a tener curiosidades, todavía no pasa la parte de la adolescencia, pero va a pasarla en algún momento. En ese punto donde haya curiosidades, va a poder contar, va a poder abrirse, ¿no? Y de repente en esa apertura de comunicación que se da entre padre e hijo, ya va a tener una repercusión incluso social, que tenga que ver con justamente la socialización y la no justamente discriminación contra alguien, con una persona de estas características, ¿no? Entonces, no sé si, espero haber absuelto la pregunta de la maestra, o igual pues me ha permitido mucho despejar algunas dudas al respecto, ¿no? No sé si de repente estaba acorde la respuesta, o quizás hay una parte que me he omitido de repente dentro de la intervención. Sí. Es la respuesta es, bueno, por lo menos para que nosotros podamos ir manejándonos. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, no, gracias a usted maestra. Está bien que hagan este tipo de preguntas, sobre todo porque uno no nace aprendiendo, ¿no? Incluso cuando uno nace, no sabe lo que es el mundo, ¿no? No sabe lo que nos espera, no sabe lo que va a pasar luego, no sabe ni lo que va a estudiar, y es más, uno incluso ni elige, ¿no? Ni elige con qué familia va a ir. Entonces, este tipo de preguntas nos ha hecho mucho introducir más en lo que ya se ha podido mencionar, ¿no? Muy bien, entonces seguimos con la parte, a menos que haya otra duda quizás al respecto. Nos vamos a la parte ya, entrar a la recta final. Entonces ya dirán, maestro, psicólogo, ¿por qué no acaba ya ahora? Ya nos vamos, tranquilos, ya nos vamos, no nos desesperemos, muy bien. A ver, vamos a la parte justamente de retroalimentación. Vamos a hacer lo más breve posible, porque ya se ha podido mencionar, ya se ha podido abarcar, ¿no? La parte de retroalimentación. Hoy hemos tocado la parte de los conceptos básicos, hemos tocado la parte de repente, qué es la parte del autismo como tal, que es una condición que no nos hace, digamos, ajenos, porque quizás uno también ya puede estar con diagnóstico, pero también uno se puede quizás socializar, o se puede entablar alguna situación con una persona de estas características, ¿no? Y hay que saber cómo afrontarlo y también cómo uno afronta la situación, ¿no? En el caso de los diagnosticados, ¿no? Vemos la estructura diferencial, que todo esto del TEA es trastorno espectro autista, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es una familia, ¿no? Y dentro de esta familia se puede desglosar tanto la parte de el autismo, ¿no? Que por eso que cuando nosotros mandamos como psicólogos a que vayan a un especialista aparte del colegio, que tenga una especialidad mucho más enfocada a esto, no es porque quizás solamente se quiere ya, sino porque a través de ese informe, a través de esa documentación, a través de todo ese proceso que estaba suscitando,
uno ya puede ir averiguando las características que esta persona puede tener, y en base a esas características uno recién ya poder darle un mejor abordaje de acompañamiento en el colegio, ¿no? Porque no deja de ser estudiante la persona, ¿no? No deja de ser un individuo, no deja de tener derechos, no deja de tener obligaciones distintas a otros, pero tienen obligaciones, no dejan incluso de tener individualidad, ¿no? Para opinar, para desenvolverse profesionalmente, para desenvolverse laboralmente, para desenvolverse académicamente, ¿no? Muy bien, las características, ¿no? Entre las tantas características que hemos visto, no podemos utilizar el sarcasmo, ¿no? Con las personas que están de estas características, no porque de repente se nos da como tal, ¿no? Sino porque no lo interpretan de la misma manera. Tienen otra percepción distinta a una persona que no lo tiene, ¿no? Y las causas, básicamente dos causas, ¿no? Que puede ser la genética, pero también la ambiental, ¿no? La genética, precisamente, todo nuestro árbol genealógico, ver si de repente uno ha tenido ese tipo de repente de padecimiento, y posiblemente, potencialmente puede de repente también darnos a nosotros o a algún familiar cercano, ¿no? Y el otro es la parte ambiental, ¿no? Que tiene que ver justamente con todo ese proceso del embarazo, ¿no? Por eso es que a veces cuando hacemos una intervención o una charla o una entrevista, perdón, psicológica, se pregunta mucho de la parte perinatal, la parte prenatal, perinatal, postnatal, ¿no? Porque queremos ver cuál ha sido ese involucramiento, cuál ha sido ese cuidado, cómo ha sido ese proceso, ¿no? Que se ha llevado de inicio a fin de la parte del embarazo, ¿no? Y por último, entre las últimas cosas, las repercusiones, ¿no? Hay repercusiones laborales, porque obviamente incluso hay empresas que tienen sus mismos empleados o lo denominan con discapacidades, pero obviamente pues sabemos que no tienen discapacidades, pero entre ellos mismos tienen los mismos criterios. ¿Por qué? Porque el trato es otro, ¿no? El manejo hacia los empleados es otro, la satisfacción laboral incluso es otro, el desenvolvimiento es otro, las exigencias que después en el trabajo serán otras. ¿Por qué? Porque ellos tienen otras características mucho menos de repente mucho menos flexibles, en el sentido de no pueden abordar más de lo que ellos tengan su capacidad, y aunque de repente hayan remuneraciones o incentivos, no podemos de repente abusar, porque ya sabemos que ante esas características no siempre la parte financiera o la parte incluso estratégica pueda ser una solución, sino que ya tenga que ver con quizás con apoyo psicológico, ¿no? Que en unas empresas hay recursos humanos, pero que en el mayor caso se recomendaría la parte clínica, ¿no? Que es lo que más se aborda en este caso, ¿no? Factores de riesgo, básicamente, entre lo que más resaltamos es 4 de cada 5 niños son diagnosticados, a diferencia de las damas, ¿no? Que solamente es 1 de cada 5, ¿no? Pero que eso no tiene nada que ver con factores mucho menos ideológicos, ni mucho menos de repente religiosos, ni mucho menos étnicos, y mucho menos de repente hablando de la parte psicológica, ¿no? Sino de que en base a nuestra diferencia, nuestra diversidad, en base también a la parte histórica, se ha visto que pues el hombre desde antes tenía otro rol y ahora hay otro rol, ¿no? Hay quizás una más estabilidad en la parte laboral, que pues quizás con el tiempo pueda ser menos en varones, o pueda ser igual, ¿no? Para ambos lados, ¿no? Estrategia de socialización, básicamente, la primera, dialogar con nuestros hijos, ¿no? Y explicar tal cual las cosas, que no nos asustemos porque nos digamos TEA, ¿no? Sino explicarle, es una condición distinta, psicológica, que se pueda dar tanto que en damas como caballeros, pero que obviamente tiene una forma de afrontarlos, y tiene una forma de socializar incluso, ¿no? De que busquemos siempre la armonía, ¿no? De que no reine quizás esa indiferencia de decir, ya porque ella tiene estas características, yo me voy a comportar así, porque como entendemos, tarde o temprano la vida, o incluso los mismos estímulos de repente externos, nos van a llevar a que podamos convivir, o no nos gustaría incluso, ¿no? Con la parte de la empatía, ¿no? Que nos traten de la manera que de repente que ellos puedan ser tratados, ¿no? O en todo caso, como mensaje final ya después de todo, ¿no? Porque ya entramos a la parte de interrogantes, ¿no? Tratemos a los demás como nos gustaría que sean tratados. Muy bien, respondiendo rápido las preguntas. ¿El autismo es contagioso? No, no es contagioso. No, porque es genético y uno que tiene que ver con la parte del embarazo, ¿no? Entonces, hablando con la persona que precisamente tiene este diagnóstico, no nos vamos a contagiar.
no nos preocupemos. ¿El autismo afecta la forma de funcionar del cerebro y cuerpo de una persona? Efectivamente, sí, porque actúa distinto, porque percibe distinto y en base a la percepción, a los pensamientos que podamos tener, actuamos distinto. ¿Hay una causa exacta para el autismo? No exactamente. Hay dos, las genéticas y las ambientales, pero no necesariamente son determinantes, no necesariamente son exactas, no solamente son un factor, digamos, absoluto, ¿no? Sino de que puede ir, incluso se pueden ir encontrando, se han encontrado incluso factores de repente de gastro, ¿no? De repente gastroenterología, ¿no? Que se puede detectar que cuando uno padece también de gastritis puede hacer una hipótesis de que mi hijo pueda salir, en el caso de las damas, ¿no? Con una característica de TEA, ¿no? Pero es una hipótesis, no es nada absoluto, ¿no? ¿Se les puede hacer difícil hacer amigos a un niño con autismo? Efectivamente porque tiene otras ideas, tiene otra forma de percibir, tiene otra forma de desenvolverse y por último tiene otra forma de incluso hasta para empatizar, ¿no? Para empatizar con otra persona, ¿no? Muchas veces solamente como ve su beneficio propio se olvida de la empatía de la otra persona, ¿no? Y por eso es lo que se llama el autismo, encerrarse en uno mismo, ¿no? ¿Es improbable que un niño con autismo pueda aprender? No es improbable, no es improbable. El asesoramiento siempre está ahí. ¿Vamos a cambiar de estrategia? Sí. ¿Vamos a cambiar de dinámica? Sí. ¿Vamos a cambiar de repente de metodología que tenemos usualmente con otros niños? Sí. Por eso es que a veces se recomienda que vayan a una educación básica regular, no porque lo queramos, digamos, apartar, sino porque el trato y la forma en que una persona la va a ir acompañando, que esto se da mucho de repente en Estados Unidos, en la parte de Florida, en la parte de Miami, que son donde ponen a una persona asistente a tu costado para que se adecue a tus características, para que de una manera busque tu comodidad y que esta persona se vaya desarrollando como tal, acorde a su realidad también, ¿no? La última pregunta, ¿los niños con autismo van a distintos colegios? Sí. Sí, normalmente es que vayan a distintos colegios para que se sientan de repente también engagement, ¿no? Que se sientan de repente identificados, se sientan familiarizados con otros niños. Hay dos tipos de atenciones, ¿no? Se da la atención netamente personalizada, pero también con niños que tengan las mismas características de la persona para que se sientan de repente familiarizados y como somos seres sociales, no pierda esa sociabilidad con las demás personas, ¿no? Muy bien, esto ha sido todo por hoy con respecto a la parte de la charla. Estoy predispuesto y atento a cada una de las preguntas que me vayan haciendo. Si hay dudas, si no hay dudas, quedó claro. O de repente, si no di la respuesta que quizás daban ante las preguntas que mencionaba. Muchas gracias. Ante todo, si me permiten unas palabritas, agradezco a la ponencia de los señores psicólogos, al colegio, a los papitos, a los profesores que no han estado presentes. Gracias por su atención, por esta buenísima charla que han venido a hacer sobre lo que es el autismo. Ustedes, como sabrán, mi hija es autista de alto funcionamiento y verán su estructura, comportamiento de ella, ustedes ya la conocen y siempre les voy a agradecer a cada uno de ustedes su apoyo para el bien con su desarrollo social. No olviden papitos, no olviden profesores que un niño autista aprende mucho visualmente, tiene estereotipos, tiene, digamos, hiperactividad que tiene que ser suelta a través de conductas de que ella misma hace, de pararse o hacer algo distinto a lo que uno normalmente lo hace, ¿no? Es su forma de, digamos, de tratar de liberarse de algunos estrés que tienen en ese momento. Por eso les digo bastante paciencia, comprensión
es un mundo muy amplio de lo que es el espectro autismo, es aprendizaje todos los días. Y es y también es algo bonito tener a una persona así, porque te llena de muchas cosas, te va enseñando de poco, y sobre todo dentro de uno mismo nos enseña a ser más humanos, a comprender no solamente a una persona, sino entendemos qué le pasa a otras personas con otros problemas que tienen en la vida, ¿no? Nos hacemos más sensibles a las personas que son emocionalmente sensibles. Por eso, pues, digamos, ese es una característica que nos aprendemos como humanos a ser más empáticos con las demás personas. Muchísimas gracias por todo. Gracias por todo. Es mi gran, digamos, mis palabras para con todos. Gracias, mi amable. Muchas gracias por la intervención, padre. Psicóloga, no sé, quizás quisiera usar algunas palabras finales a la charla, o de repente los padres nos podrían dar otra perspectiva, quizás, ¿qué les apareció la charla? ¿Ha sido interesante? ¿Ha faltado quizás algún tema, alguna pregunta interesante aparte? Coméntenos sus inquietudes. Buenas noches. Sí, buenas noches. Díganos, mamita. Bueno, a mí me parece que ha sido más que charla, es un taller, porque ha dado mucho contenido en cuanto a video, información, ¿no? Para los padres, y sí es importante poder nosotros transmitir esta información a nuestros hijos, porque muchos de ellos quizás porque ignoran, ¿no?, las condiciones que existen actualmente, ¿no?, dentro de su entorno social, se puede como malinterpretar, ¿no? Y es por eso muy importante que como padres podamos difundir ahora este tema, pero sí invitaría a que se hagan más talleres relacionados a lo que es la preadolescencia, porque si bien es cierto, no hay un libro donde nos explique de qué forma tenemos que ser con nuestros hijos, por más que quizás no tengamos el tiempo necesario, queremos darle la calidad. En este caso lo digo porque soy mamá que trabaja y es un poco complicada la situación con un preadolescente, pero no imposible. Entonces me gustaría, por lo mismo que he visto cómo han abordado este taller, me ha gustado mucho. Yo también soy educadora, pero actualmente estoy a cargo de un programa como coordinadora, pero he tenido la oportunidad de conocer muchos niños con autismo, niños de 3, 4 y 5 años. Y si bien es cierto, como lo mencionan, en la mayoría de los casos los papás, los varones, es una condición diferente, pero es un mundo especial. Y tienen habilidades, ¿no?, que hay que también resaltar, como todos nuestros hijos. Y qué bonita, de verdad, qué bonito taller para poder irse a pensar también y ver qué es lo que estamos haciendo de nuestra sociedad, de nuestros hijos, lo que le estamos brindando como herramientas para que no solo se puedan desenvolver, sino también para que puedan ser empáticos y solidarios con los demás. Gracias, que tengan buenas noches. Muchas gracias. Sí, tenga por seguro que vamos a contemplar la parte de la preadolescencia, porque pues también es un tema bastante que se va a dar, ¿no? En caso de sexto se va a dar, pero también es parte de la vida, ¿no? Muchas gracias por la intervención. Bueno, como últimas partes de las últimas palabras, psicóloga. Sí, bueno, agradecerles a todos los papitos por estar presente,
¿no? Por darse ese tiempo de poder llenar de conocimiento acerca sobre los niños con TEA, ¿no? Si bien es cierto, pues son niños que son niños inclusivos, ¿no? Y que pueden estar en un colegio regular, básica regular, y es por ello, pues, que estamos realizando, pues, este taller porque tenemos alumnos, ¿sí? Entonces, también queremos crear un ambiente confortable para ellos, ¿sí? Y también para los compañeritos que están en su mismo ambiente, ¿sí? Entonces, espero pues que la charla les haya gustado, ¿sí? Y bueno, nos estaremos viendo ya en otra charla, ¿sí? Para poder igual tocar otros temas, no solamente ese tema, ¿no? Sino también tocar otros temas que ya se les va a estar avisando con tiempo, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo, que tengan una bonita noche. Muchas gracias a todos los papás. Los que no han llenado de repente asistencia también todavía están a tiempo de poder confirmar la parte de asistencia, por favor. Y nada, espero que haya sido bastante nutritivo para todos ustedes, que lo tomen en cuenta, que lo pongan en práctica, porque la idea es más allá de solamente la información, sino también llevarlo a práctica, ¿no? Porque después de todo, al ser o al tener este rol de padre, nos obliga o de repente nos da la responsabilidad de decir, formo parte del ejemplo de mi hijo, ¿no? Quiero que me admire, quiero que vaya acorde a los valores que estoy tratando de promover o de incentivar en él, ¿no? Y bueno, eso sería todo hasta mi participación por parte de hoy, y espero que que nos veamos en una próxima oportunidad en el tema precisamente de la adolescencia, ¿no? Que va a ser inevitable para la parte de ustedes, pero también van a ser va a romper de repente muchas dudas, ¿no? Que ya tenía antes, ¿no? Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, padres. Hasta luego. Muchas gracias.